¿Qué tal? Buenos días, comunidad universitaria. Les saluda Cristian Luján, estudiante de Ciencia Política y fundador de Essentia PUC. El día de hoy tenemos el placer de contar con la presencia del profesor Lucas Gersi. ¿Qué tal? Buenos días, profesor. Buenos días, gracias por la invitación y muy feliz de estar acá con ustedes. Muy bueno poder conversar. Perfecto. El profesor Lucas Gersi es abogado de esta casa de estudios, magíster en Derecho, ¿verdad?, de la Universidad de Chicago. Y bueno, básicamente, profesor, nosotros le hemos hecho esta invitación porque creemos que es importante hablar de ciertos eventos que han ocurrido en nuestro país, ¿no? Específicamente, hace unos días se han cumplido 5 años de la denominada denegación fáctica que el entonces presidente Martín Vizcarra dio un 30 de septiembre, ¿no?, del año 2019. Entonces, básicamente, para contextualizar un poco, ¿no?, y recordar lo que ocurrió en ese momento, ya en el entonces expresidente Pedro Pablo Kuczynski se le había negado la confianza al gabinete Zavala, ¿no?, por un tema de la ministra Marilu Martins. Entonces, luego sale Pedro Pablo Kuczynski por una renuncia, unos temas de corrupción, Westfield y First Capital, ¿no? Y ocurre, digamos, el tema de entra Vizcarra, ¿no? Y en un momento, ¿no?, se da el tema de las elecciones de los magistrados del TC, ¿no? Y Salvador de Solar es quien va ese 30 de septiembre a solicitar la cuestión de confianza, ¿no? Entonces, para empezar, quisiéramos hacer una pregunta más íntima, ¿no? Porque básicamente nosotros somos una generación joven que hasta ciertos momentos de esos años no habíamos vivido un momento, digamos, de ese calibre. Bueno, al menos yo puedo hablar por mí. Creo que usted es de los 90 también. De repente no vivió el 5 de abril como tal, pero bueno, a mí particularmente me llamó la atención esto porque yo nunca había vivido un momento histórico así. Siempre lo había leído en libros. Golpe de Estado de Velasco, golpe de Estado de Morales Bermúdez, golpe de Estado de tal presidente, ¿no? Ahora, vamos a hablar sobre esto del golpe de Estado también, si es o no es. Pero quería hacer una pregunta. ¿Cómo usted recibió la noticia en ese momento? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo lo tomó cuando se enteró? Bueno, yo estaba en ese momento fuera del Perú, estaba en la Universidad de Chicago haciendo mi maestría, pero yo participé, incluso desde Chicago, un poco en la preparación de la demanda competencial en defensa de la posición del Congreso, que finalmente fue desestimada por el Tribunal Constitucional por 4 votos contra 3, ¿no? Entonces yo sí participé un poquito en eso, tuve una participación secundaria, pero participé. Y mira, yo quiero rescatar algunas cosas que tú has mencionado, ¿ya? Cuando se habla de la democracia, cuando se habla del Estado de Derecho, ¿no es cierto?, normalmente los profesores y los alumnos piensan que los derechos fundamentales y la democracia provienen del derecho natural, ¿no es cierto? Y yo no creo que en verdad provengan del derecho natural, ¿eh? Acá podemos tener un debate, pero yo creo que los derechos fundamentales, los principios democráticos, no son reglas de la naturaleza. ¿Qué cosa es una regla de la naturaleza? La gravedad, ¿no es cierto? Si yo suelto un objeto, el objeto va a caer, ¿no? Una regla natural es inmutable, es necesaria, es algo que siempre va a ocurrir, ¿no es cierto? En cambio, los derechos fundamentales, los principios democráticos, más que un tema de derecho natural, yo creo que son conquistas de la civilización. No hay nada natural en ellos. El día que nosotros dejamos de creer en la democracia, el día que dejamos de creer en la libertad de expresión, el día que dejamos de creer en los valores democráticos, esos valores desaparecen. Y por eso es que nuestro deber es ser permanentemente defensores, permanentemente guardianes de los principios de la democracia. Porque el día que no los defendamos, esos principios desaparecen. Y en el Perú no hay una tradición democrática fuerte. En el Perú la tradición democrática la recién estamos construyendo. En los años 70, ¿no?, las personas que opinaban en contra del gobierno militar eran deportados, perdían su nacionalidad, iban al frontón. Es decir, la democracia peruana está absolutamente en pañales y es frágil. Y si nosotros no la defendemos, la podemos perder. Y este incidente que tú mencionas refleja eso. También lo que fue el gobierno de Pedro Castillo refleja eso. Y el deber de todos nosotros es resguardar los valores republicanos, ¿no?, los valores liberales y republicanos. A ver, para entender correctamente el sistema constitucional peruano,
Ya, y perdona que tengo una respuesta un poquito larga, ¿ya? Pero quiero que se entienda la idea. Y después hacemos el ping-pong. Para entender correctamente el sistema constitucional peruano, tenemos que entender que el sistema constitucional peruano no es un sistema presidencialista. No lo es. Es un sistema semipresidencialista. A la mayor parte de abogados, profesores del Perú, les cuesta entender eso, porque los peruanos queremos ser iguales que todos los demás latinoamericanos. Queremos ser iguales que los mexicanos, que los argentinos, que los ecuatorianos, pero no somos iguales. Nuestro sistema constitucional es una copia del sistema constitucional de Francia. Es semipresidencialista. Por eso es que el Perú, además de Francia, es el único país del mundo prácticamente que tiene presidente y primer ministro. ¿No es cierto? ¿Qué significa que el Perú sea semipresidencialista? Significa que en el Perú el gobierno, la legitimidad para gobernar emana del presidente y del Congreso. Si tú no tienes respaldo parlamentario, no puedes gobernar. Por eso es que el gabinete de ministros tiene que ir al Congreso a pedir la cuestión de confianza, el voto de investidura. Por eso es que el Congreso tiene la potestad de llamar a los ministros para interpelarlos y, si no es satisfactoria la interpelación, censurarlos, ¿no es cierto? Es decir, nosotros tenemos un país en el cual el Congreso es el primer poder del Estado. ¿Por qué es el primer poder del Estado? Porque sin el respaldo parlamentario, el gobierno deviene inviable. En Francia, ¿qué es lo que ocurre cuando hay un presidente que no tiene control parlamentario? Ese presidente no se pone como un matón a querer disolver el Congreso. Eso no ocurre. En Francia lo que ocurre es que el presidente dice: yo no tengo control parlamentario, yo voy a buscar el control parlamentario para poder gobernar. Y eso se llama la cohabitación. En Francia fue muy famoso que había un presidente, Mitterrand, ¿no?, que era de izquierda, y un primer ministro, Chirac, que era de derecha. El partido de izquierda no controlaba, entonces el presidente dice: yo acepto que no tengo la legitimidad para gobernar, que mi opositor haga gobierno, y yo personifico la nación, pero de manera más pasiva como presidente. El sistema peruano está diseñado para eso. Pedro Pablo Kuczynski no tenía el control del Congreso. ¿Quién tenía el control del Congreso? Mayoría absoluta. Lo tenía Fuerza Popular. ¿Qué debió hacer Pedro Pablo Kuczynski? Poner de primer ministro, de repente, a Úrsula Letona, ¿no?, o a Miki Torres, ¿no? Era lo que correspondía. Pero en el Perú no tenemos esa madurez democrática. No entendemos nuestro propio sistema constitucional. Pensamos que el presidente es una especie de virrey, pero no hace lo que le da la gana. Y no es así. El Perú tiene un sistema semipresidencialista. Esa es la lógica del sistema. Es igual que el sistema francés. Entonces, en el Perú nosotros hemos pagado los platos rotos y hemos sufrido mucho porque se piensa que tenemos un sistema presidencialista cuando en realidad no lo tenemos. Y habría que promover una reforma para que sea más claro el carácter semipresidencialista de nuestro sistema. Y bueno, no sé, esa es una introducción para pintar la cancha de alguna manera, ¿ya? ¿De qué más quieres hablar? Ahora profundicemos, pero hablemos, no quiero hablar solo de esto. Claro, profesor. Sí, mire, ya que de verdad me ha parecido muy interesante lo que usted nos ha comentado respecto al sistema semipresidencialista y cómo debería funcionar, ¿no? Uh-huh. O sea, que el presidente debería darle esta cesión de poder, ¿no?, a alguien de alguien que pertenezca a la primera mayoría del Congreso. Para serle sincero, yo no tenía, o sea, sí sé cómo funciona el sistema, pero no tenía ese dato, ¿no? Muy interesante en realidad. Sí, básicamente, ahora quería preguntarle específicamente sobre el hecho, ¿no? En su momento hubo un debate arduo entre constitucionalistas. Yo me acuerdo mucho de Natalia Amprimo o de Domingo García Belaúnde con sus opiniones que incluso calificaron o rozaron el término golpe de Estado, ¿no? Entonces, yo quería preguntarle específicamente sobre la constitucionalidad de este acto. Correcto. ¿Fue constitucional? Por más que el TC puede decir muchas cosas, ¿no? En su momento sacó su resolución, pero bajo lo que usted conoce y digamos, los argumentos y la participación que usted tuvo también en ello, coméntenos, ¿esto fue constitucional? O incluso, ¿se le puede decir que fue un golpe de Estado, sí o no? Yo creo que sí lo fue, ¿no? La Constitución es muy clara, faculta al presidente de la República a disolver constitucionalmente el Congreso si el Congreso de la República niega 2 votos de confianza. En este caso no hubo negativa de 2 votos de confianza, solo hubo una negativa, no hubieron 2 negativas, ¿no? Entonces, básicamente, Martín Vizcarra interpretó que un sí en realidad era un no,
y disolvió el Congreso sin respetar lo previsto en la Constitución. Es decir, este es un golpe abierto, ¿no? Es un golpe abierto. Lo que Martín Vizcarra pretendía era el poder tener el poder de impedir que el Congreso nombre magistrados del Tribunal Constitucional. Había en la agenda del Congreso una votación muy importante para la separación de poderes, para el equilibrio de poderes, que es el nombramiento de magistrados del TC. Habían magistrados del TC muy respetables, pero con el periodo ya vencido, ya llevaban varios años con el periodo vencido. Y el Congreso los tenía que sustituir. Martín Vizcarra, para no perder control del TC, para impedir que haya una renovación, decidió dar un golpe de Estado, interpretando que él tenía el derecho de impedir que el Congreso escoja magistrados del TC. No. Lo que él dijo es, los magistrados del TC no se escogen de esta forma, sino de esta otra forma. El Congreso le dice, sí, de acuerdo, pero primero escojo. Y Vizcarra dice, no, se disuelve el Congreso. Es decir, es un golpe, pues, ¿no? Es un golpe de Estado, además para no perder el control de la institución más importante del sistema de justicia en el Perú, que es el Tribunal Constitucional, es decir, una figura antidemocrática por donde se le mire, ¿no? Y yo creo que esa sentencia del Tribunal Constitucional que le dio su bendición al golpe de Estado va a envejecer muy mal, y yo creo que es probablemente la sentencia más vergonzosa de la historia del Perú, ¿no? Y va a envejecer con gran vergüenza, ¿no? Hay que tener en cuenta lo que ocurrió después del golpe. Lo que ocurrió después del golpe a mí me parece tan malo como el golpe en sí mismo. Cuando Martín Vizcarra disuelve el Congreso, no se queda el Congreso, digamos, tenemos un periodo de tiempo largo, de varios meses, sin Congreso. Y Martín Vizcarra, durante ese periodo de tiempo que no hay Congreso, él a través de decretos de urgencia aprobó de todo. ¿El decreto de urgencia para qué sirve? El decreto de urgencia sirve para temas económicos y financieros y además solo para normas temporales. Pero Vizcarra con decreto de urgencia hizo normas de todo. Modificó el Código Penal, modificó el Código Civil, creó el control de fusiones entre empresas, hizo un montón de reformas sin debate, sin discusión, sin aprobación del Congreso, él a dedo, como si fuese un gobernante militar. Es decir, se comportó de facto por varios meses como un dictador, ¿no? Hago lo que me da la gana y a dedo yo legislo. Y yo concentro en mi persona el poder ejecutivo, también el poder legislativo. Él emitió decretos de urgencia, que en realidad no eran decretos de urgencia, sino más bien decretos ley, ¿no? Es lo que hizo. Se comportó como un gobernante, pues, autoritario. Y es un dictador, ¿no? Un dictador, un autoritario, un golpista, mejor hablado, mejor educado, de repente que otros de la historia reciente, pero finalmente el fenómeno es el mismo, ¿no? Y es el mismo fenómeno del 5 de abril de 1992. Si uno no puede reconocer la similitud tan clara entre uno y otro, es que uno no tiene, creo yo, consistencia intelectual, ¿no? Con mucho respeto. Claro, claro, definitivamente. Y es justo esa la razón por la que hacemos este conversatorio, porque han pasado ya 5 años de aquel evento y, digamos, siempre es saludable, dicen los historiadores, que es observar un evento después de un tiempo, ¿no? Normalmente cuando está fresco uno se deja llevar por las pasiones, también, digamos, debemos recordar que en ese momento el evento tuvo mucho apoyo popular, muy similar al 5 de abril. Igual que el 5 de abril. Exacto. E igual que el golpe de Estado de Velasco en su momento, tuvo también mucho apoyo popular, ¿no? Digamos, el apoyo popular, digamos, yo a veces digo, y la gente se molesta conmigo, ¿no? Si hay apoyo popular, preocúpate, porque la gente normalmente apoya las cosas que van contra el Estado de Derecho, ¿no? Si el gobierno no tiene apoyo popular, yo estoy tranquilo. Pero si el gobierno tiene apoyo popular, ahí yo me preocupo. Porque los dictadores siempre tienen apoyo popular, ¿no? Claro, es por eso justamente que hacemos o sea, tratamos de traer a colación este evento porque creemos que es importante. Cada un lustro, una década, ¿no? Cada cierto tiempo, poder verlo ya con otros ojos, ya con los ánimos más calmados, ¿no? Y bueno, en esta línea, ¿no? Por lo que usted me comenta, lo que ocurrió dejó un mal precedente, ¿no? Es más, recuerdo mucho que Castillo en algún momento amenazó, antes de llegar al poder, con usar esa figura. Sí, correcto. Entonces, ahí aparece también una persona que yo creo que ha trabajado en el sentido de poner, digamos, orden en esta lógica, ¿no? Recuerdo que Adriana Tudela promovió un proyecto de ley, en su momento creo que fue su primer proyecto de ley como congresista, o uno de los primeros, en el que proponía controlar esa figura de la cuestión de confianza. Usted también me comentaba, ¿no? Que trabajó en parte digamos,
de la demanda contra ese acto. ¿Usted qué piensa, qué cree que debería hacer, digamos, en ese caso el Congreso o desde la sociedad civil, como para que no volvamos a tener un evento similar a este? Buena pregunta. Yo pienso que acá lo que hay es un defecto de origen en la forma como se concibe la Constitución peruana de 1993. Hay un problema, hay un defecto acá de origen. En los países parlamentarios y en los países semiparlamentarios existe la figura de la disolución del Congreso. Pero disolución del Congreso, ¿qué cosa significa? ¿Qué significa en Inglaterra, en Francia, en España, ¿no? ¿Qué significa disolución del Congreso? Disolución del Congreso no significa que tú te quedas sin Congreso. Disolución del Congreso significa que tú adelantas elecciones parlamentarias, pero el Congreso disuelto se mantiene hasta que se escoge el nuevo, ¿no es cierto? La Constitución peruana es la única constitución en el mundo, seguramente, que permite que una Cámara sea cerrada temporalmente. Y eso es antidemocrático. Ahí hay que cambiar la Constitución. Cuando tú vacas al presidente, inmediatamente entra un nuevo presidente, ¿no? No es que tú vacas al presidente y te quedas 6 meses con Congreso pero sin presidente, ¿no es cierto? El sistema constitucional no puede funcionar sin presidente. Tampoco puede funcionar sin Congreso. Siempre tiene que haber Congreso completo. Entonces ahí el problema es un problema de diseño. El constituyente peruano metió la pata, se equivocó, cometió un error grave. El error grave es la existencia de un interregno parlamentario. No debe haber interregno. ¿Cuál sería mi fórmula, no? Mi fórmula sería que si el presidente hace cuestiones de confianza y el Parlamento niega las cuestiones de confianza 2 veces o 3 veces, el presidente disuelve el Congreso. ¿Pero qué significa disolución del Congreso? Se llama a una nueva elección parlamentaria para que un nuevo Congreso complete el periodo, pero el Congreso disuelto se mantiene hasta que se escoge el nuevo, con reelección parlamentaria. Y ahí es una figura totalmente democrática. Es una apuesta. El presidente dice, este Congreso está metiendo la pata, el pueblo los va a castigar en elecciones. Disuelvo el Congreso, nuevas elecciones, para yo tener mayoría y hacer campaña y que el pueblo decida si va a ganar la oposición más asientos o el gobierno más asientos. Eso es democracia. Lo que hay ahora es el presidente puede matar, liquidar al Congreso para asumir temporalmente poderes dictatoriales. Y eso es inaceptable. Es decir, la fórmula actual de la Constitución la tenemos que cambiar. Lo que hizo Adriana Tudela está bien, pero particularmente tampoco es la solución que más me gusta. Con todo cariño y respeto, Adriana es una muy buena amiga. Pero no me gusta tanto la fórmula de solución de ella. ¿Cuál fue la fórmula de solución del Congreso? El Congreso dijo, Adriana dijo, ¿no? Regulemos qué materias pueden ser objeto de cuestión de confianza y qué materias no. Entonces, en la reforma del reglamento se estableció que cuando hay un tema de competencia del Congreso, como aprobar un proyecto de ley o de repente nombrar magistrados del TC, sobre esa materia no se podía hacer la cuestión de confianza. ¿No es cierto? Eso lo aprobó el Congreso, lo cuestionó el Poder Ejecutivo y el Tribunal Constitucional confirmó su constitucionalidad. Posteriormente, el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Aníbal Torres, intentó hacer una disolución fáctica del Congreso. Eso el Congreso lo llevó al Tribunal Constitucional y nuevamente se dijo que no podía haber disolución fáctica del Congreso. Es decir, hoy en día la disolución fáctica del Congreso pierde por 2 sentencias contra 1. Hay una primera sentencia del TC que dice que esto sí se puede hacer y después 2 sentencias posteriores que dice que no se puede hacer. O sea, la disolución fáctica del Congreso está muerta por 2-1 hoy día, ¿no es cierto? Pero la fórmula que está vigente creo que no es la mejor, porque hoy en día no es claro del todo cuándo se puede hacer una cuestión de confianza y cuándo no. No es claro. Y a mí las reglas que no son claras son fuente de conflicto. Y sea quien sea el próximo presidente, de todas maneras vamos a tener más conflictos de este tipo. Entonces, mi fórmula, ¿cuál sería, no? Abandonar esta discusión de en qué materia se puede hacer y en qué materia no se puede hacer. Debe ser libre, una regla más sencilla. Pero si disuelves el Congreso, se mantiene el Congreso disuelto hasta que escojas al nuevo. Y obviamente con reelección. Tiene que haber siempre reelección parlamentaria, para que el pueblo decida cuál sea el siguiente Congreso. Y ahí el presidente toma un riesgo, ¿no? Ahí el riesgo es el presidente dice, si yo llamo una elección adelantada, ¿voy a ganar o voy a perder? El pueblo va a decidir. Pero hoy en día, el presidente que no disuelve el Congreso es un tonto, pues, porque es el presidente mongo que no logra tener estos poderes dictatoriales tan seductores, ¿no? Es decir, el sistema actual incentiva al presidente a comportarse como un matón. El sistema actual, en realidad, en vez de infundir la
colaboración entre los poderes incentiva el golpismo, el caudillismo y el conflicto. Y por eso hay que cambiar el sistema. Lo que tiene que desaparecer es el interreino parlamentario. Ese es un poquito el análisis, ¿no? Claro, claro. Y esto que usted comentaba sobre el tema de la reforma, ¿no? Hay otros aspectos que quizás en otro momento podemos conversar, ¿no? Aparte de la cuestión de confianza, el tema de la incapacidad moral, ¿no? También que nos ha traído muchos problemas en torno, pues, muchas vacancias, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pero ya para cerrar esta entrevista, quería pedirle una reflexión en torno a estos eventos, ¿no? Como el 30 de septiembre del año 2019, ¿no? Pero sobre todo para la juventud y para la sociedad en general, ¿no? ¿Qué reflexiones nos dejan, que nuestras autoridades de alguna manera defiendan o sustenten, ¿no? Porque eso ocurrió con el TC, ¿no? En su momento, ese tipo de actos, ¿no? Y cómo posteriormente uno ve que finalmente el tiempo, como solo he mencionado, 2 sentencias, han corroborado pues que esto no estuvo bien. Entonces, ¿qué reflexiones nos deja todo este evento y todos los pormenores que usted ha mencionado? Bueno, yo creo que nosotros vivimos en un país donde todavía no hay conciencia de lo que significa un Estado de Derecho. La gente está tan polarizada y tan enfocada en el odio a su enemigo, a su rival, que no se dan cuenta de la importancia de defender el Estado de Derecho. Cuando uno conversa con la gente en el Perú, ¿qué piensa pues de la democracia? Mucha gente te va a decir, yo para qué quiero eso, yo prefiero una dictadura, ¿no? A mí me gustaría que los tanques bombardeen el Congreso, ¿no? Y hemos escuchado ese tipo de comentarios muchas veces en muchos lugares, ¿no? Entonces es un trabajo en verdad de todos los días defender las instituciones democráticas, ¿no? Tiene que haber un Congreso, tiene que haber un Tribunal Constitucional, sistema de justicia, equilibrio entre los poderes, y al adversario no lo vamos a eliminar. Lo podemos derrotar en un debate, lo podemos desacreditar públicamente a través del contraste de ideas y posiciones, pero al que piensa distinto no lo vamos a exterminar, ¿no? Ese es finalmente el problema, ¿no? Entonces acá lo que yo también critico es la falta de consistencia, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos que defender el Estado de Derecho siempre, siempre, independientemente de si estamos de acuerdo o en desacuerdo con un sector o con el otro, ¿no? Y tener esa consistencia, ese espíritu democrático, cultivarlo, hacerlo crecer, defenderlo, y recordar que no hay nada inevitable de la defensa de la democracia. No es como la ley de la gravedad. Es un derecho que si no creemos en él, desaparece, ¿no? Y ese es un poquito el desafío. Claro. Bueno, profesor, primero ya para terminar quería agradecerle su tiempo y expresarle nuestro total agradecimiento y que haya podido brindarnos un poco de su tiempo, ¿no? Sobre todo un tema tan relevante, y esperamos contar con su presencia en otro tipo de formato, quizás otra entrevista, un evento, ¿no? Más adelante, y nada, profesor, un gusto. Bien encantado, muchas gracias. Muchas gracias. Lo máximo, gracias.